El pícolo es un instrumento musical que es una flauta pequeña, también se le llama el flautín, es como la mitad de una flauta. Johannes trató de que su papá, nuestro pianista, que trajera el flautín para enseñarles el día de hoy a ustedes, pero desafortunadamente está indispuesto. De cualquier forma, ayer Johannes me contaba que el flautín es un instrumento muy pequeñito y muy delicado. Si uno lo deja en cualquier lugar, se puede caer, se puede romper, se puede quebrar. Saca el nombre de piccolo, que en italiano significa pequeñito, chiquito. Y cuenta la historia, una historia verdadera, de un gran conductor que estaba dirigiendo una gran orquesta. Y cuenta la historia de que en medio de toda esa gran música exquisita que sonaba maravillosamente bien a los oídos, de repente el tocador del flautín o del pícolo decidió que su instrumento era tan pequeño que seguramente nadie notaría la diferencia si él no tocaba, y decidió no tocarlo. Pensó que nadie se daría cuenta, pero inmediatamente el conductor paró el ensayo en ese momento y dijo: ¿dónde está el flautín? El conductor sabía que el flautín tenía que hacer cierta armonía a la música y se dio cuenta inmediatamente cuando no estaba ahí ese sonido. Quizá para un oído inexperto no hubiera podido saber la diferencia si estaba o no el flautín, pero para el conductor ningún instrumento es poco. Ningún instrumento es menospreciable, todos los instrumentos son importantes y todos deben de tocar una armonía a la vez de tal forma que salga una música exquisita. Ya bien decía un pastor, Richard Love, que la iglesia es como una orquesta hecha de diferentes músicos, de diferentes instrumentos, y quizá a veces nos sentimos nosotros como un flautín, como un pícolo, nos sentimos pequeños, nos sentimos insignificantes, pensamos que nuestra contribución a la iglesia, a la vida eclesial, no hace la diferencia en nadie y por lo tanto dejamos de tocar. Pensamos que nadie se dará cuenta y sin embargo el gran conductor, nuestro Dios, el que nos ha creado, para quien toda criatura es importante, Él sí se da cuenta y dice: ¿dónde está fulanito? ¿Dónde está esta otra persona? ¿Por qué no está tocando? ¿Ustedes han dejado de tocar alguna vez en sus vidas en esta gran orquesta de Dios que es la creación? Y si lo han hecho, ¿cuál es la razón por la cual han dejado de tocar en la orquesta? ¿El cansancio? ¿Podría ser el miedo? ¿Inseguridades? ¿Pereza? ¿Cuál es la razón? Para todos aquellos flautistas que no están tocando o que no quieren tocar el pícolo, el Señor Jesús tiene el día de hoy un mensaje a través de la parábola de los talentos. Escuchamos la parábola y la sabemos muy bien, traducción un poco interesante, yo diría, porque en realidad no es una traducción muy literal, pero bueno, habla de 10 millones, de 5 millones y de 1 millón. En realidad son 5 talentos, 2 talentos y 1 talento. Escuchamos que a un hombre se le dan 5, a otro se le dan 2, a otro se le da 1. Sabemos que el que recibe 5 talentos y el que recibe 2 talentos inmediatamente lo invierten, tienen ganancias de esos talentos y se los dan de regreso a su maestro. El que recibe 1 a lo mejor piensa que lo que recibió era muy poco, o quizá piensa y se compara con los que han recibido 5, con el que recibió 2, y por lo tanto escuchamos que decidió enterrarlo en la tierra. Obviamente el talento, que nosotros, esa palabra inclusive de talento, que para nosotros quizá a nuestros oídos puede sonar como una habilidad o un don,
que podría ser una habilidad física, jugar un deporte, tocar cierto instrumento o cualquier cosa por el estilo. En realidad el talento en la época de Jesús era una medida de peso y el valor del talento variaba dependiendo si el talento era de oro, de plata o de cobre. Pero hasta un talento era una cantidad significativa de dinero. Un talento de plata, por ejemplo, podría ser unas 6,000 monedas, que vendría a ser un equivalente aproximadamente de $250,000 en nuestra moneda de hoy en día. Jesús, al hablar de los talentos, no quiere tanto que pensemos quizá en nuestras habilidades y dones naturales, sino lo que quiere es que desarrollemos nuestros dones espirituales. Y todos nosotros hemos recibido una cantidad innumerable de dones espirituales en nuestras vidas. Piensen un momento en todas las gracias que Dios ha derramado en sus vidas desde el momento de su nacimiento. Sí, ha habido momentos difíciles y duros, pero concentrémonos en las gracias, los dones que Dios nos ha derramado, sus dones espirituales. Obviamente, el don más grande, inmerecido, es el don del bautismo. A través del bautismo se nos abren las puertas de los cielos. A través del bautismo nos convertimos en hijos e hijas de Dios. A través del bautismo Dios nos da el don extraordinario de la fe. Y aparte del bautismo nos da todos los otros sacramentos. La Eucaristía para que nos alimentemos semana tras semana. Nos da la palabra de Dios que vendría a ser como una carta de amor de un Padre amoroso para cada uno de nosotros. Dios nos da una comunidad eclesial donde crecemos, donde nos nutrimos, nos da su amor, nos da su misericordia. Obviamente nos da el mensaje de salvación y eso implica también una gran responsabilidad. Al final de nuestras vidas, al final de nuestros días, Dios nos va a pedir cuenta por nuestros dones espirituales y nos preguntará: ¿qué hiciste con los dones que recibiste? ¿Qué hiciste con todo lo que recibiste? ¿Los utilizaste para la evangelización? ¿Los utilizaste para tomar riesgos para acercar a otras personas a Cristo? ¿O los escondiste? Quizá por miedo, por pereza, por inseguridad o por cualquier otra cosa, cualquier otra excusa que podamos inventar. El utilizar nuestros dones espirituales y desarrollarlos, a veces podemos pensar que es algo difícil, una tarea ardua, pero en realidad es muy fácil, es muy simple, es muy sencillo y no requiere tener diplomas en teología ni nada por el estilo. Puede ser algo tan sencillo como, por ejemplo, compartir nuestra historia de fe con otra persona. Al compartir nuestra historia de fe y cómo Dios ha tocado mi vida, lo que estoy dando es un testimonio de lo que Dios ha hecho en mi vida, de cómo yo era, de cómo ha sido mi vida desde que he permitido que Dios tenga el centro de mi existencia y de cómo estoy viviendo mi vida ahora. Eso comienza a trabajar en el corazón de la otra persona. La otra persona comienza a preguntarse: si Dios ha hecho eso en ti, a lo mejor puede hacer lo mismo en mí. O qué tal preguntarle a un compañero de trabajo o a un amigo cómo están, y cuando la persona nos cuenta que están pasando por una dificultad, quizá por alguna enfermedad personal o de sus familiares, no solamente decirles: oraré por ti, lo cual en la mayoría de los casos nos olvidamos. ¿Qué tal en ese mismo momento parar y decirle: ¿te importaría si oramos juntos un Padre Nuestro? O si oramos juntos un Ave María. Invocar la presencia del Señor, invocar al Espíritu Santo allí en ese momento. Así es como evangelizamos, así es como usamos nuestros dones espirituales.
Y hay que invitar sin darnos por rendido. Nuestra tarea no es que las personas, familiares que están lejos de la iglesia, entren a la iglesia, tengan conversión. Nuestra tarea es invitarlos. La tarea de la conversión se la dejamos al Señor. Pero nuestra tarea es invitar sin darnos por vencidos. Que vengan a la iglesia o que la miren por televisión, por internet, invitarlos a un retiro, a un programa de estudio de la Biblia, invitarlo a cualquier cosa que los pueda acercar más al Señor. Quizá nos sintamos como el flautín, un instrumento pequeño e insignificante. Quizá nos comparemos con los grandes santos y pensemos, yo no soy un gran santo, no tengo tantos dones, no tengo esos dones extraordinarios que Dios le dio a aquellos grandes santos. Y sin embargo, tú y yo, todos, somos creación de Dios. Para Dios, aunque seamos ese flautín pequeñito, tenemos un rol dentro de la iglesia. Todos somos importantes, nadie es insignificante y Dios nos da esos dones no para que los enterremos, sino para que los utilicemos para darle gloria a Él. Así que avancemos sin miedo, tratemos de utilizar nuestros dones espirituales para el bien de la iglesia y así poder hacer que crezca el reino de Dios. Que así sea.